La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Para continuar, en este caso, con la saga de Etty Hillesum. Etty Hillesum era una holandesa judía enmarcada dentro de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, alguien que tuvo la oportunidad, debido a su condición especial, de no ser deportada a un lugar tan terrible como Auschwitz, pero que finalmente decidió que por un concepto de destino común, por esta idea de que no puedo salvarme yo solo, o no puedo ser feliz mientras el de al lado sufre, o por qué sería conveniente que yo sea feliz y el otro no. Entonces, rompiendo un poco o digamos demoliendo esas paredes que separan las realidades individuales, bueno, ella se animó a voluntariamente entregarse a Auschwitz, donde murió, obviamente. Esto ocurrió hacia sus 29 años. Ella escribió unos diarios llamados los famosos diarios de Etty Hillesum. Yo tengo aquí un libro que es una de las tantas versiones de estos diarios y que ella fue poniendo por escrito y nos han quedado como un legado, pero que también se le han sumado unas cartas que escribió en los últimos momentos y que arrojó por, digamos, la ventanilla de o por la parte de atrás de un camión en que la llevaban a Auschwitz. Eso cayó en el suelo simplemente, podría haberse perdido para siempre, pero alguien lo recogió y lo guardó, y 38 años después estos diarios se publican de manera abierta y aquí los tenemos. Así que estamos haciendo una revisión sobre lo que cuenta Etty y nos importa sobremanera lo que dice, porque no relata simplemente, como uno pensaría, realidades literales, como por ejemplo estamos pasando mucho frío o toda la gente está asustada y enferma, fulanito intentó guardarse unas joyas tragándoselas, ¿no? Como hacían los judíos en ese momento cuando los nazis amenazaban con llevarles todo en un momento.
No, ella se ponía a hacer reflexiones muy, muy profundas. Así que vamos a retomar desde donde dejamos. Estamos viendo sus dichos, no necesariamente en un orden cronológico, pero hay que decir que este diario fue escrito entre 1941 y 1943. En el 43 la deportaron y finalmente muere poco después. El viernes 3 de julio de 1942, viernes 3 de julio, dice ella así: al fin y al cabo siempre llevamos todo con nosotros: Dios, el cielo y el infierno, la tierra, la vida y la muerte, y siglos, muchos siglos. Esta es una idea genial. Es una idea que, por ejemplo, gente como Jung perfiló en su idea del inconsciente, en su postulado del inconsciente colectivo. El hecho de ver que las cosas no ocurren una sola vez, sino que el ser humano tiende, podríamos decir, a repetir moldes. Es decir, hay un patrón de funcionamiento humano que es el patrón de ser un héroe. Hay otro patrón que es el patrón de ser una madre para con los hijos, una buena madre. Luego hay otro patrón que es el de ser un loco, ¿no? Y los vemos repetidos en la historia. Hay el patrón del líder del mundo, el emperador, repetido en el jefe, en el marqués, en el lo que sea, ¿no? Lo vemos repetirse. Es como si hubieran moldes a los cuales nos vamos acomodando. Y esto tiene una ventaja, porque si vemos que algo se repite, podemos casi intuir cómo va a ser la siguiente vez en base a las veces pasadas. Es decir, podemos, estudiando el pasado, casi anticipar más o menos el formato que tendrá en la siguiente vez. Podemos empezar a colegir, ¿no?, en base a lo que ha sucedido, algo que podría llegar a pasarnos. Y de esa manera tomar recaudos y poder vivirlo con más plenitud. Por eso dice ella: al fin y al cabo siempre llevamos todo con nosotros: Dios, el cielo y el infierno. Fíjese que Platón hablaba de anamnesis, ¿no?, de recordar, como que por eso todo esto lo llevamos dentro. Es decir, uno recuerda al héroe que una vez vivió en Aquiles, otra vez fue, no sé, Josué o Gedeón en el mundo judío, luego el mismo héroe que peleó una guerra en China y el mismo héroe que... Es como si, como en la película esta de Atlas de las nubes, de las hermanas Wachowski, como una y otra vez los personajes van repitiéndose. Entonces, llevamos con nosotros a todos los héroes que han existido, a todas las madres, a todos los padres. Está todo ahí, como si estuviera, como decía el físico David Bohm, ¿no?, que tenía conversaciones con Krishnamurti también. Bueno, David Bohm hablaba del universo implicado, ¿no?, como que todo está implicado y que cada tanto una realidad se explica. De vez en cuando una realidad se hace explicada, sale, se manifiesta. Entonces yo puedo tener ahora mismo potencialmente la posibilidad, estoy sentado, de ponerme en pie, de beber agua, de pasar una página del libro, de, no sé, de mover el micrófono. Puedo hacer todas estas cosas. ¿Cuál de todas haré? Bueno, una de ellas probablemente, no sé, mover el micrófono, acomodarlo. Ahí lo que estaré haciendo es explicar, es decir, sacar una de las tantas posibilidades potenciales de las que están implicadas, pero no quiere decir que por eso las demás dejen de estar ahí, están ahí. Entonces, esta idea de que todo está ahí comprimido nos invita a pensar que no es que conocemos cosas nuevas, sino que siempre recordamos cosas viejas. Entonces, dice ella que llevamos dentro la vida, la muerte y siglos, muchos siglos. Y fíjese con esto de que llevamos el cielo y el infierno a todas partes, ¿cómo será que mucha gente cuando, no sé, va de día de campo, en lugar de ir de día de campo y disfrutar de los pajaritos y de lo que va viendo ahí, se lleva consigo su vida diaria? Se lleva su ruido, se lleva su música, se lleva sus preocupaciones, se lleva sus olores, porque cocina cosas ahí que dan olor y que te tapan el olor a el aroma de las plantas y de las flores y de los árboles.
no oye uno la brisa, no oye nada porque la música lo tapa. Es decir, uno lo que acostumbra a explicar, imagínense que yo tengo 20 posibilidades en este momento de hacer cosas, pero en lugar de ir alternando y un día hacer una, un día hacer la otra, siempre elijo la misma. Y me convierto en una persona unidireccional, en alguien que siempre se explica, siempre se expresa de la misma manera. Entonces, si esa forma de explicar tiene que ver con el infierno, y siempre repito esa, donde quiera que vaya, voy a encontrar infierno. Entonces la idea es ahondar y descubrir que dentro mío potencialmente tengo más posibilidades y que no solo puedo constelar, digamos, un infierno, puedo constelar un cielo, puedo constelar un purgatorio, puedo constelar tantas cosas. Dice Eti, los decorados y la acción de las circunstancias externas cambian, pero nosotros lo llevamos todo con nosotros. Fíjese qué profundo, está hablando de una visión netamente platónica. Es decir, cambian los decorados, cambian las caras. Hoy es Alemania, pasado mañana es, no sé, Irlanda y después es la Patagonia. Pero en el fondo siempre nos dice, lo llevamos todo con nosotros. Las circunstancias no son decisivas nunca, ya que siempre hay circunstancias buenas o malas. Y hay que aceptar el hecho de que haya buenas y malas circunstancias. Ello no impide, dice Eti, que uno dedique su vida a mejorar las circunstancias. O sea, que todo salga de dentro tuyo, que todo tenga que ver con la actitud, básicamente. Si yo tengo la actitud paraíso, donde quiera que vaya veré paraíso. Pero dice ella, eso no implica que uno no se preocupe por mejorar las circunstancias. Aunque yo vea todo como paraíso, quizá diga, mira, podría darle una pincelada más aquí y allá y mejorar la realidad. O sea, no implica no implicarse en la realidad política, por ejemplo, ¿no? Entendiendo lo político como el bien de la polis, ¿no? de la sociedad, y no militar en un partido político necesariamente. Pero hay que saber, dice, por qué motivos lucha uno. Y hay que empezar por uno mismo, cada día, otra vez consigo mismo. Entonces, está mostrando que, dice, hay que saber por qué motivos lucha uno. Es decir, si uno se mete a querer cambiar el mundo y no tiene ni idea de qué es el mundo, nunca se lo preguntó, ¿qué es el mundo? ¿Qué soy yo? ¿Para qué estoy? ¿No? ¿Qué se supone que haga? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Qué repercusiones tienen mis conductas? ¿Soy siempre de la misma manera o puedo variar? ¿No? ¿Sobre qué tengo control? Si uno no se hace todas esas preguntas, lo que va a hacer es actuar, como dicen, como ciego que guía a otro ciego y los dos se caen en un pozo, como dice los evangelios. Es decir, si uno no quiere actuar como un guía ciego o no quiere intentar ayudar al mundo y en lugar de ayudarlo hundirlo más, bueno, uno tiene que, dice ella, preguntarse cuáles son los motivos. Porque si mis motivos son egoístas, ¿no? Como se dice, si mis medios son egoístas, no puedo conseguir un fin altruista, por ejemplo. Es decir, si yo, no sé, se supone que ayudo a otra persona simplemente, supuestamente porque la amo y desinteresadamente, pero en realidad no, lo hago porque me interesa a mí lo que puedo sacar de ventaja de esa persona, ¿no? Aunque a la larga, o otro ejemplo más claro, porque ese quizá no sea tan claro, si yo genero una revolución matando un montón de gente para luego instaurar la paz, mis motivos pueden ser muy bonitos, pero mis medios son terribles. Entonces, ¿cómo voy a congraciar luego una paz que se saldó con sangre? Entonces, ella plantea el hecho de cuestionarse cuáles son los motivos. Entonces dice, hay que empezar por uno mismo, cada día otra vez consigo mismo. Es decir, uno tiene que trabajar sobre uno mismo. Cuando uno trabaja sobre uno mismo, mira su sombra, mira sus costados oscuros, se descubre, se pone en evidencia. Bueno, ahí ya luego la acción que nace de eso, por el solo haberlo visto, va a ser una acción mucho más armónica que la torpe acción que nace de simplemente atolondradamente ir hacia adelante y procurar poner orden en algo que uno ni siquiera entiende.
Dice ella, antes estaba convencida de que producir muchos pensamientos geniales al día, de que tenía que producir muchos pensamientos geniales al día. Y ahora soy como la tierra sin cultivar, sobre la que no crece nada, pero sobre la cual hay un cielo. Y bajo, a ver que pongo el libro ahí, y bajo un cielo, sobre la cual hay un cielo bajo y silencioso. Así es mejor, dice ella. Es decir, se dio cuenta de que no se trata de esa desesperación de llegar, de alcanzar, de producir, sino que, dice ella, siendo como una tierra estéril, así es mejor, dice. Hoy en día desconfío de la abundancia de pensamientos que bullen en mí. Esto es genial. A veces lo mucho no significa bueno. A veces uno puede tener muchísimos pensamientos, ideas. Hay personas que hacen actividades de sol a sol, ¿no? Desde que el sol sale hasta que se pone, están actuando y haciendo de todo. Y creen que eso es bueno. Quizá son simplemente una suma de acciones irreflexivas, acciones que no fueron pensadas claramente, acciones que no tienen un sentido coherente. Entonces, a veces no hacer, perder el tiempo, acaba siendo mejor. Dice, en los últimos días, dice, prefiero estar sin cultivar y esperar, ¿no? A veces vale más quedarse sin nada que agarrarse de cualquier cosa. Una cosa así, ¿no? Hay veces que nos aferramos a una religión, a una persona, a una actividad, a lo que fuera, porque preferimos eso con tal de no quedarnos con nada. Hay gente que prefiere odiar a alguien por algo que le hizo y que esa persona le devuelva agresión por el odio que ella le está profiriendo, a que no le pase nada. Porque vio que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no ser estimulado, que nada te pase, ¿no? Entonces uno prefiere a veces que haya alguien que te odie y que te quiera matar a que no te pase nada. O sea, lo ideal sería que te quieran, pero si no te quiere nadie y no te acaricia, bueno, aunque sea que me peguen, pero por lo menos que alguien se ocupe de mí. Entonces ella, desafiando ese punto de vista, propone, prefiero estar sin cultivar y esperar. Eso es fuerte, quedarse sin nada, ¿no? Esperando, como el pájaro chatak en la India, que es un pájaro que se cuenta, es un pájaro mitológico, que él abre su pico mirando al cielo, hacia arriba, y se queda esperando que caiga una gota de la estrella Swati. Esa gota cae una vez cada cierta cantidad de años, y él se queda. Y por más que muera de sed, no bebe otra cosa. Se queda esperando a ver si cae la gota, que no sabe si va a caer. Esa es la cosa. Y cuando cae, obviamente la bebe. Entonces, esa especie de austeridad exclusiva es lo que propone Eti, ¿no? Prefiero estar sin cultivar y esperar. En los últimos días han ocurrido muchísimas cosas en mí. Y ahora por fin algo ha cristalizado, dice. He mirado fijamente nuestra perdición. Nuestra probable, miserable perdición, como judíos habla, ¿no? Ya que se anuncia en muchos detalles insignificantes de la vida cotidiana. Nosotros podemos equiparar esto a, por ejemplo, la anticipación de una muerte física, o la anticipación que podemos ver los indicios del final de una relación amorosa o de un trabajo, ¿no? Siempre hay detalles insignificantes que te lo muestran, ¿no? Jesús decía en los evangelios, ¿acaso cuando miráis ahí las nubes o sentís el viento no sabéis que va a venir una tormenta o cosas por el estilo? Bueno, se pueden leer esos indicios, eso decía Jesús. Dice, esta posibilidad ha logrado refugiarse en un sitio entre mis sentimientos sobre la vida, sin que estos pierdan por ello fuerza. No estoy amargada y no me rebelo, ¿no? Es como saber coexistir, está hablando de eso, saber coexistir con la sensación de muerte. O sea, está diciendo, sé que en poco se me acaba todo, pero eso no va en desmedro de disfrutar de las cosas cotidianas, es lo que está diciendo. Dice, esta posibilidad ha logrado refugiarse en un sitio entre mis sentimientos sobre la vida, sin que estos pierdan fuerza por ello. Normalmente nos devastaría. Tampoco estoy ya desanimada ni estoy resignada en absoluto. O sea, va descartando
todas esas opciones que uno diría, bueno, entonces te resignaste. Tampoco mi evolución continúa sin trabas día a día, incluso teniendo en cuenta la posibilidad de nuestra destrucción. O sea, no importa si viví 5 minutos más. Se cuenta que, esto no sé si es real, pero se cuenta que Sócrates estaba a punto de beber la cicuta ya, y uno de sus visitantes, discípulos de él, le contó algo que había sucedido, y Sócrates se mostró muy interesado y le dijo, cuéntame, que quiero aprender algo nuevo, que me quedan todavía como 5 minutos más, cuéntamelo. Uno pensaría, ¿para qué Sócrates se va a interesar en aprender algo nuevo o saber una noticia de lo que hizo fulano si va a morir? O sea, ¿quién se interesaría en aprender a entender el teorema de Pitágoras 5 minutos antes de su muerte? Bueno, Sócrates o Eti Gilesum. Es decir, pregunto, como bien decía Eti en el programa anterior, ¿qué diferencia hay entre aprender el teorema de Pitágoras y morir en 5 minutos y aprender el teorema de Pitágoras y morir en 20? La respuesta es ninguna, porque igual vas a morir. Y cuando mueras te va a parecer que es demasiado pronto. Siempre la muerte parece demasiado pronto. Siempre parece que hay más cosas que hacer. Y eso puede levantar la sospecha y demostrarnos que en realidad no se trata de que haya más cosas por hacer. Se trata de que siempre intentamos no morir. Entonces, dice, no quiero coquetear con palabras que al fin y al cabo solo evocan malentendidos. He saldado cuentas con la vida, dice Eti. A mí ya no me puede pasar nada, ya que al fin y al cabo no se trata de mi persona y no tiene importancia si sucumbo yo u otra persona, sino que se trata de la perdición en general. Acuérdese que ella lo ve como un destino común. A veces hablo de ello con otros, aunque ya no tenga mucho sentido, y aunque no sepa expresar muy claramente lo que quiero decir, pero eso tampoco tiene importancia. Cuando digo saldado las cuentas con la vida, quiero decir con esto, la posibilidad de la muerte la tengo totalmente presente. Entonces es eso, vivir con la idea de la muerte ahí a flor de piel, no mirarlo como algo ficticio, algo imposible, algo que algún día llegará. No, decía don Juan de Castaneda que uno debe vivir con la muerte como consejera. Y extendía el brazo y decía, uno debe tener la muerte a la distancia de un brazo. Entonces todos los días sabes que te vas a morir, sabes que te podés morir. Entonces se vive de esa manera, ¿no? El famoso memento mori. Dice, cuando digo saldado las cuentas con la vida, quiero decir con esto, la posibilidad de la muerte la tengo totalmente presente. Mi vida se ha ampliado de tal manera que miro la muerte, la perdición a los ojos y las acepto como una parte de la vida. Uno no debe sacrificar de antemano una parte de la vida a la muerte que uno teme y contra la que se rebela. Fíjese que dice de antemano. O sea, no tiene sentido dar todo por perdido cuando te dicen que tienes un cáncer terminal, por ejemplo. Al revés, se trata de que si me queda una semana, en esa semana puedo seguir aprendiendo, seguir disfrutando, viendo atardeceres u oliendo jazmines. O sea, ¿por qué no? ¿Qué diferencia habría entre que me quede una semana a que me queden 20 años? ¿Por qué no voy a oler un jazmín? ¿Por qué no voy a disfrutar de las cosas? Lo único que me lo impediría es el miedo. Y es lo que dice Eti, que si uno se rebela contra la muerte o la posibilidad del final, ahí es cuando uno se pierde la vida. Por eso dice, uno no debe sacrificar de antemano. La muerte llega cuando llega. Por eso decía Epicteto, lo decía Epicuro, que es el fundador de la filosofía epicúrea, que normalmente equivocadamente se la relaciona con el placer desmedido, orgiástico, pero no. Epicuro era muy medido en el placer y decía que un placer que luego te trae dolor no es conveniente. O sea, comerte 1 kilo de chocolate para que después te duela la barriga
no es buena matemática. Entonces, solía decir Epicuro que si temías a la muerte antes de que llegue era una tontería. O sea, ¿quién se va a preocupar por la muerte antes de que te pase? Y que cuando te pasa, ya estás muerto. Así que ¿de qué te vas a preocupar si estás muerto? Entonces proponía eso, no temerle antes porque no llegó y que cuando llegue no te preocupes porque ya estás muerto. Entonces era muy simplista, obviamente, ese punto de vista, pero bueno, no deja de ser anecdótico e interesante y viene a colación con esto de preocuparse. Uno se preocupa, pero mucho antes a veces, ¿no? Demasiado antes. Dice, la rebeldía y el miedo solo nos dejan un mísero y mutilado resto de vida, algo que apenas puede llamarse vida. ¿No? La rebeldía y el miedo. Me rebelo ante la gripe, me rebelo ante esta lluvia que está cayendo, me rebelo ante el pasar del tiempo. Qué estúpido. Rebelarse ante algo que no se puede cambiar es una estupidez, ¿no es cierto? Entonces, dice ella, rebelarse ante la muerte y tener miedo ante la muerte solo nos dejan un mísero y mutilado resto de vida, algo que apenas puede llamarse vida. Es como si alguien iniciara una relación amorosa y estuviera contando los días, ¿no? Pensando en que en cualquier momento se acaba y estuviera revelado sería, ¿no? Contra la posibilidad de que en algún momento esto se acabe, ¿no? De que no durase para siempre y el miedo a que se pudiera acabar. Conclusión, no estaría disfrutando en ningún momento de esa relación. De hecho, la echaría a perder probablemente. Entonces dice, suena casi paradójico. Cuando uno deja fuera de su vida la muerte, la vida nunca es plena. Y cuando se incluye la muerte en la vida, uno la amplía y enriquece. Esta es mi primera confrontación con la muerte, dice. No he tenido ninguna experiencia con ella. Anteriormente se refiere. Con respecto a la muerte, soy virgen. Nunca he visto todavía un muerto. Imagínate. Fíjese qué fuerte, porque imagínese alguien que está en un campo de concentración a punto de ser deportada a Auschwitz y nunca vio un muerto. Imagínate, dice, en este mundo sembrado de millones de cadáveres, a la edad de 28 años, le faltaba un año para morir, muere a los 29, y no he visto todavía nunca un muerto. Es verdad que algunas veces me he preguntado cómo veo en realidad la muerte, pero nunca lo he tomado seriamente en consideración con respecto a mi persona. Para eso no había llegado aún el momento. Y ahora la muerte está ahí, en su plenitud, por primera vez. Y aún así es como un viejo conocido que forma parte de la vida y que debe ser aceptada. Todo es realmente muy simple. No se necesitan profundas observaciones. Inesperadamente ha aparecido la muerte en mi vida, grande y sencilla, como un acto natural y casi sin hacer ruido alguno. Ha logrado hacerse un sitio ahí y ahora sé que forma parte de la vida. Por eso ella dice, fíjese qué curioso, que si uno no toma en cuenta la muerte, la vida no tiene intensidad, no tiene valor, no vale. Cuando uno la toma en cuenta, sí. Pero si uno le teme a la muerte o se rebela contra la muerte, la vida se echa a perder. Entonces es un juego delicado. Vamos a ver, vamos a nuestra siguiente cita. Acabamos de verla. Está 25, ahora vamos a la página 94 aquí. Ahí está. Dice Eti, espera que engancho estas pinzas para poder sostener este libro, que se me escapa. Ahí va. Dice, oh Dios. Esto lo escribe el viernes 29 de mayo de 1942 por la noche después de la cena. Oh Dios, apenas se puede aceptar y comprender el daño que se causan entre sí estos seres a tu imagen y semejanza en estos tiempos convulsos. Acuérdese que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Entonces, dañar a otro hombre en última instancia es dañar a la imagen de Dios o a la semejanza de Dios en otro hombre. Pero esa precisamente no es la razón por la que me encierro en mi cuarto. Dios, ella le escribe a Dios, mantengo los ojos abiertos y no quiero escaparme de nada, sino que quiero entender y examinar a fondo incluso los crímenes más terribles.
Ella quería entender. Y fíjese que no está apelando a seguir un autor determinado. Ella está haciendo sus propias reflexiones. Siempre intento localizar, dice, al simple ser humano que sin embargo es difícil de encontrar en medio de las monstruosas ruinas de sus crímenes sin sentido. Es decir, siempre intenta localizar al ser humano. Es como ir a por el ser humano. Detrás del tipo que te grita, detrás de la persona que te trata mal, detrás del necio, detrás de... Ella busca al ser humano, busca a ese niño indefenso que quizá tiene todas estas actitudes sencillamente porque tiene miedo. Hago un paréntesis y le recuerdo que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con el programa para la compra de bibliografía por sobre todo, pero también para material electrónico como memorias y demás, puede hacerlo escribiéndome un correo a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y le pasaré el enlace de PayPal o bien cuenta bancaria, según viva en España o fuera de ella, para que a través de esos medios pueda hacer su aporte. Ese aporte puede ser el más pequeño que se imagine o el más grande, y todo servirá. Desde ya, muchas gracias por ello. Dice, no estoy, dice Eti, en esta silenciosa habitación para sumirme en la contemplación de las flores o para alabar a Dios con poetas o filósofos. O sea, está diciendo, no me voy a ir a lo superficial, a los clichés. Eso no sería un mérito en absoluto, ya que probablemente no sea tan soñadora como mis amigos afirman, conmovidos. Es verdad que cada persona tiene su propia realidad, lo sé, pero aún así no soy una fantasiosa soñadora, Dios, o un alma bella, adolescente, ¿no? Entre paréntesis pone Werner, dijo de mi novela, de un alma bella a un alma grande. Me encuentro cara a cara con tu mundo, Dios, el mundo del dolor, fíjese, el mundo de la muerte, el mundo de Auschwitz, de los nazis, y no huyo de la realidad hacia bellos sueños. Porque esto, claro, es una tentación muy agradable. Cuando veo que, no sé, que en mi trabajo me maltratan, que la sociedad está corrupta, me refugio en ver películas de Disney, o me refugio en cosas infantiles que me permitan regresar a una infancia ideal de Peter Pan, donde todo es fantástico, o me voy solo a la montaña para encontrarme con el hermano Sol y la hermana Luna. Pero ¿y qué pasa con el dolor humano, la corrupción, ¿no? La prepotencia, la miseria, la mediocridad, la hipocresía? Todo eso también es la vida. Entonces ella está diciendo, no me estoy yendo por las ramas, no me estoy aprovechando a huir hacia lo cómodo. Dice, aunque creo que junto a las realidades más crueles también hay sitio para los sueños hermosos. O sea, está aclarando, fíjese cómo enseguida aclara que no se trata de que vamos a focalizarnos en el dolor y todo lo demás no existe, todo es mentira, ¿no? El amor es mentira, no sé, la sirenita de Disney es mentira. No. Todo eso tiene su lugar. El tema es que no ocupen todo el lugar. Y dice, y sigo alabando tu creación a pesar de todo, ¿no? A pesar, o sea, adora la creación. Es como decirle a Dios, qué grande que sos, y estar viendo cómo los nazis están matando a todo el mundo. Vamos ahora a la página 153. Vamos a ir a nuestra siguiente cita. Aquí tenemos... bien. Página sigue por aquí. La 38. 38. Es que voy de un lado para el otro. Ahí, 38. Aquí estamos. A ver. Es la cita. ¿Pero dónde está esta cita? A ver. Debe ser esta. Pero no le puse número, así que es esta. Dice, observo, esto lo dice el miércoles por la tarde del 13 de agosto de 1941, ¿no? El primer año de este diario. Observo en mí misma que además de todo el sufrimiento subjetivo que experimento, siento que aparece también una curiosidad objetiva, un interés apasionado
por todo lo que concierne a este mundo, a la gente y a mis propios pensamientos íntimos. A veces pienso que en eso consiste mi tarea. Tengo que conseguir en mi cabeza una claridad con respecto a todo lo que ocurre a mi alrededor para describirlo más adelante. Pobre cabeza y pobre corazón, lo que vais a tener que superar todavía. Rica cabeza y rico corazón, ya que también tenéis una vida agradable. Ya no lloro, pero en mi cabeza sí hay una terrible tensión, hay un infierno. Debería ser capaz de escribir muy bien para ponerlo sobre papel. En todo caso, he sabido salir de este caos y tengo la tarea de elevarme a un nivel más alto. Speer, o sea, Julius Speer, su pareja, lo llama construir el cielo con material noble. Vamos a ir a la siguiente. Ya vamos a la página 193, está bastante adelante la siguiente. Vamos a ir 193. Aquí. Es muy cortita esta. Dice, no hay ningún poeta en mí. Esto lo dice en 1943, o sea, en el último año. No hay ningún poeta en mí, tan solo una pequeña parte de Dios que podría convertirme en poeta. En un campo de trabajo debería haber un poeta que viviera la vida ahí dentro y que como poeta pudiera cantar sobre ello. Un poco como esta película de La vida es bella, donde el personaje vive casi como una vida de sueño, de juego, de poesía, ¿no? Más allá de que está llevado al extremo, a un extremo casi ridículo, ¿no? Por eso esa película por momentos es como incomoda, como que incomoda porque uno dice, ¿pero qué está haciendo? Lo van a matar. Pero se trata de agregar poesía donde aparentemente hay literalidad, porque la función de la poesía es crear. Poiesis, la raíz griega de poesía, quiere decir eso, creación. Entonces, crear significa que donde uno ve una mesa y nada más, se pueden crear muchas cosas. Esa mesa puede significarse y resignificarse infinitamente y representar muchas metáforas y alegorías y demás. Entonces, un poeta es alguien que la realidad que estás viviendo te la cuenta de 100 maneras distintas. Y encima las cuenta de una manera que son tan metafóricas y tan vagas que pueden entenderse por 10 personas de 10 maneras distintas. O sea que te abre unas puertas infinitas. Y esto no solamente es útil para un campo de concentración, que sí lo es, sino que es útil para cualquier ámbito de la vida. Uno puede cristalizar, osificar, endurecer, lo que sea. Una relación, un trabajo, la lectura de un libro, una teoría, una religión, cualquier cosa. El poeta es aquel que rompe esa estructura, la estructura de la técnica, y entra dentro de la creación, ¿no? Del arte, de crear, de la poiesis. Claro que estamos todos tan acostumbrados a la estructura y a lo rígido y a que esto es esto y aquello es aquello, que cuando viene un tipo que te plantea la posibilidad de que esto puede ser aquello y aquello puede ser esto, o las dos cosas a la vez o ninguna de las dos, te rompe los esquemas. Y normalmente al poeta lo acaban matando, porque es el que pone en evidencia que todo el edificio que se está creando en base a que este ladrillo es este ladrillo y ningún otro, no era tan así. Entonces, la presencia de Etty, fíjese que en muchas ocasiones Etty cuenta que ella no cuenta estas cosas, no se las cuenta a otros, no las habla, porque los otros sencillamente no la van a entender, y ella lo sabe. Entonces, no lo cuenta. Por eso dice, debería haber un poeta ahí dentro, y que como poeta pudiera cantar sobre ello. Pero hay que ver cuánto duraría, no solo en manos de los propios nazis, sino de los propios judíos, que tarde o temprano acabarían enfadándose con esta persona por considerarlo básicamente poco serio, cosa triste. Pero usted habrá tenido la experiencia que si va, no sé, a trabajar a una oficina y usted, en lugar de quedarse con los patrones normales y articulados por todos, abre algunas puertas a cosas diferentes, bueno, puede que no caigan bien, que de qué está hablando de qué nos está queriendo decir, si siempre se hizo así y siempre fue así y no hay dudas de cómo es.
Dice el 7 de julio de 1942, un martes por la mañana a las 9:30, ¿no? para más detalle. Así se la puede imaginar toda la escena. Dice Mien, le aclaro en una cita a pie de página, dice Mien Kuiper daba clases de piano y organizaba conciertos en casa, dice ella. Mien acaba de llamar por teléfono para decir que han llamado a Misha para que lo examinen en Drenthe. Misha es el hermano de ella. El resultado aún no se conoce. Tu madre está fuera de sí, dijo ella, y tu padre lee mucho. Están contándole sobre su familia. Dice ella, ahora se convive con la fatalidad, o como lo quieran llamar. Hay que acostumbrarse al trato diario con ella. Todo es completamente distinto a lo que leíamos antes en los libros. Fíjese cómo es. Cuando usted lee la Biblia, lee el Corán, lee el Bhagavad Gita, estudia los textos sagrados, psicología, filosofía, todo muy bonito hasta que le toca vivirlo. Por eso se dice que, por ejemplo, Wittgenstein, el famoso filósofo austríaco, fue a... Sí, creo que era austríaco o alemán, una de las dos. El autor del Tractatus Logico Philosophicus, se dice que en la Primera Guerra Mundial se ofreció para pelear ahí en el frente y estaba como artillero, ¿no? Que te quedas sordo como artillero, básicamente, y sobre todo en esa época. Y el tipo dice que en medio de la guerra, con las experiencias de la guerra, que para eso fue, iba tomando notas, escribiendo en su libreta, y eso fue la base del Tractatus Logico Philosophicus, un libro que es cuasi matemático, que trata sobre lógica y que desarticula básicamente el lenguaje, ¿no? Es como una especie de Derrida versión alemana. Dice, por lo que respecta a mí, ahora sé que hay que liberarse incluso de las preocupaciones por aquellos a los que se ama. Porque claro, eso es más fuerte. Uno puede liberarse de lo que le pase a uno mismo, pero es muy duro ver cómo al otro, al que uno ama, por eso citaban al hermano y a la madre y al padre, que les pase a ellos. O sea, imagínese que usted ya se va haciendo la idea de que viene Auschwitz y que lo van a deportar y que la van o lo van a matar, que la vida incluye el sufrimiento, pero después uno ve que se llevan a su madre, a su padre, a su hermano y que van llorando y gritando y están mal y que van a morir. Eso es muchísimo más fuerte. Entonces dice, ahora sé que hay que liberarse incluso de las preocupaciones por aquellos a los que se ama. Un poco como cuando Jesús decía, el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de seguirme. O yo vengo a enfrentar al padre con el hijo y a la madre con la hija y así. Es decir, las proyecciones de sombra más fuertes las hacemos con nuestros seres queridos. Entonces, saber relacionarnos con ellos, pero recuperar las proyecciones, esta idea de que tal ser querido lo es todo para mí, sin ese ser querido yo no existiría, o no podría ver sufrir a... Son todas proyecciones que deben, en lo posible, recuperarse. Es decir, darse cuenta que es algo que uno depositó ahí y no que es así per se. Dice ella, quiero decir que todo el amor, la confianza en Dios y las fuerzas que se posean y que últimamente ha crecido tan sorprendentemente en mí, hay que tenerlos preparados para cualquiera con quien nos encontremos casualmente por el camino y que nos necesite. Me he acostumbrado mucho a usted, dijo él ayer. Y Dios sabe lo mucho que yo me he acostumbrado a él. Se debe estar refiriendo a Julius Speer. Aún así tengo que soltarle, dice ella. Es decir, es reconocer, fíjese, reconocer, no es hacerse la película de que uno es el súper desapegado. No, reconocer, yo también estoy apegado a esta persona, pero aún así tengo que soltar. Tengo que sacar fuerzas y amor de mi amor por él para aquellos que lo necesitan. Mi amor y preocupación por él no deben afectarme tanto que me priven de mis fuerzas. Sería egocentrismo, dice ella. Y también el sufrimiento, es egocentrismo porque da comodidad, por eso. Porque si yo deposito todo en una persona es como más fácil, lo tengo todo más controlado. Lo veo todos los días, lo tengo ahí, me casé con esta persona, listo. Ahora, depositar mi amor hacia todos
es fuerte porque ese todos, hoy está uno, mañana se va, el otro traiciona, el otro no le importó y así. También del sufrimiento se pueden sacar fuerzas. Y del amor que siento por él me puedo alimentar durante una vida entera y también alimentar a los demás. Hay que ser consecuente hasta el final. Es verdad que puedo decir, hasta ahora lo soporto todo. Pero cuando se me ocurra algo que no me... cuando ocurra algo o cuando me separen de él, o sea, con los nazis, no seré capaz de seguir viviendo. Incluso en ese caso hay que seguir viviendo. Fíjese, lo que está diciendo no es, si me separan de él, yo voy a estar igual perfectamente bien porque lo voy a entender. No, si me separan de él, no seré capaz de seguir viviendo. Y agrega, incluso en ese caso hay que seguir viviendo. O sea, aunque no pueda seguir viviendo, hay que seguir viviendo. Es como don Juan de Castaneda que decía que el guerrero vive a la sombra de él y sin embargo. Es decir, te puede pasar de todo, estar en la peor situación y el guerrero se levanta y dice, y sin embargo, otro día más. Y sin embargo, sigo caminando. Y sin embargo, empiezo de nuevo. Hoy día, dice ella, solo hay dos posibilidades. O bien uno piensa sin ninguna consideración, solo en sí mismo y en su supervivencia, cosa que en un marco de campo de concentración y de esto de los judíos y Segunda Guerra Mundial, o en cualquier situación extrema, todo el mundo, como cuando se hunde el Titanic, difícilmente uno piensa en el otro. Todos piensan en sí mismos y en salvarse. O bien piensa, dice, sin ninguna consideración, solo en sí mismo y en su supervivencia, o bien tiene que renunciar a todos sus deseos personales y entregarse al destino común. Para mí esa rendición no significa resignación o abdicación, ¿no? Resignarse es decir, bueno, esto es imposible, no me gusta, pero lo voy a hacer. Y abdicación significa abandonarse. Sino que es, dice ella, un intento de ayudar con todas mis fuerzas allí donde Dios me sitúe casualmente y no pensar solo en la propia tristeza y en la propia pérdida. No pensar solo. Fíjese que no dice no pensar en la propia... No, porque eso sería como muy de santa. Es como si ella estuviera diciendo, soy tan santa que no hay que pensar en la propia tristeza y en la propia pérdida. No, está diciendo no hay que pensar solo. O sea que ella está admitiendo que sí piensa en ella y sí piensa en su propia tristeza y en su propia pérdida. Pero sin embargo, se anima a igualmente todos los días dar el salto hacia darse a los demás. Ahí donde quiera que Dios la ponga, dice. Todavía me encuentro con un valor sorprendente, agrega. Dice, lo podría expresar así, como si no anduviera, si no flotara. Tal vez aún no esté suficientemente anclada en la realidad y aún no sepa exactamente lo que nos espera. Vamos a la siguiente. Vamos aquí. Ahora 143. Por aquí. Aquí lo tenemos. Aquí está. A ver. Esto es la oración del domingo por la mañana del 12 de julio de 1942, que ya nos había tocado ver la primera parte. Ahora nos toca la segunda. Dice, siento suficiente fuerza en mí para sobrellevar un sufrimiento grande y heroico, Señor, le habla a Dios. Temo mucho más las 1000 pequeñas preocupaciones diarias que a uno a veces le asaltan de pronto como una voraz alimaña. En fin, porque acuérdese que cuando uno está en el fragor, por ejemplo, se hunde eso, un barco, y uno está rescatando a todos, eso es tan abrumador que no te permite casi ser egoísta, si es que uno entró en ese patrón de héroe, o en la guerra rescatando a tus compañeros. Es como que uno entró en ese patrón y ya está, funciona en esa modalidad. El tema es que cuando estás en tu vida cotidiana, y son todas pequeñas cositas, y te da tiempo a pensar, tiempo a reflexionar, bueno, ahí es donde uno se ve tentado a echar harina para su costal, como se dice. En fin, dice,
Por ahora me arranco de la piel mi desesperación y me digo todos los días de nuevo, el día de hoy está resuelto. Las paredes protectoras de una casa hospitalaria te rodean todavía, como un vestido familiar que te pones mucho, porque ya en esta instancia, el 12 de julio de 1942, estaba trabajando en un hospital donde mucha gente era deportada luego, pero otras no. Entonces ella, por eso decía que tenía la opción de tener una excusa legal para poder seguir quedándose y no ser deportada. Sin embargo, ella voluntariamente pide ser deportada. Todavía tienes suficiente comida y por la noche te espera la cama con las sábanas blancas y la manta caliente. Así que no debes malgastar ni un ápice de tus fuerzas en pequeñas preocupaciones materiales. Utiliza y disfruta de cada minuto de este día, conviértelo en un día fructífero, en una sólida piedra, en un fundamento sobre el que se puedan apoyar los pobres y temerosos días que llegarán en el futuro. El jazmín de detrás de la casa está completamente devastado por la lluvia y las tormentas de los últimos días. Sus flores blancas flotan dispersas sobre los fangosos y negros charcos del techo del garage. Pero en algún sitio, dentro de mí, el jazmín sigue creciendo tranquilamente, tan desbordante y tierno como siempre había crecido, y reparte sus buenos olores por tu hogar. Señor, porque le está hablando a Dios, que es mi interior. Fíjese, hay un jazmín que murió, pero hay un jazmín que sigue dentro, ese mismo jazmín. Es un poco como en la física cuántica cuando se habla de los multiversos, ¿no? Eso que hablábamos de la posibilidad infinita de explicar una realidad determinada. Es decir, existen muchos jazmines, el que no nació, el que ya nació, el que floreció, el que murió, el que está naciendo, el que todavía está vivo. Es decir, uno elige qué mundo constelar. Ella elige ver que ese jazmín sigue vivo dentro. Ya ves, le dice a Dios, te cuido bien. La idea de ella es cuidar a Dios, la idea de ella es ayudar a Dios, no pedirle ayuda a Dios, sino ayudarlo. Entendiendo que, ya dijimos, nosotros, los seres humanos, somos el campo de batalla donde se desarrolla este gran enfrentamiento entre el bien y el mal, lo moral y lo inmoral, Dios y el diablo, ¿no? Todo ese campo de batalla ocurre dentro nuestro. Entonces ella apuntala a la imago Dei, a la imagen de Dios, bonita, el bien, pero que incluye trazas de sufrimiento. O sea que ella incluye sabiamente cosas de la sombra, porque sabe que si no las incluye va a haber lo que se llama una enantiodromía, va a venir ese mal a invadirla. No solo te traigo mis lágrimas y mis temerosas inquietudes, dice, también te traigo, en esta mañana gris de domingo tormentoso, un jazmín aromático. Te traeré todas las noches, te traeré todas las flores que encuentre por mi camino, que son realmente muchas. Estarás lo mejor posible conmigo. Por nombrar un ejemplo cualquiera, si estuviera encerrada en una pequeña celda y pasara una nube a lo largo de la ventanita enrejada, entonces te la llevaría, Señor, al menos mientras tuviera fuerzas para ello. No puedo garantizar nada, pero tengo las mejores intenciones, como puedes ver. Y ahora me voy a entregar a este día. Hoy estaré con mucha gente, y los muchos terribles rumores y amenazas me acosarán como ocurre con una fortaleza inexpugnable, asediada por soldados enemigos. Ya vemos que estas reflexiones, estos pensamientos de Eti son siempre así, profundos, y nos invitan a cuestionarnos muchas cosas, porque sobre todo vienen de alguien que estuvo en una situación extrema, no en nuestra comodidad, que uno podría decir, bueno, sí, pero ella porque tenía todo seguro. Acá no, ella al revés, no tenía nada, ¿no? Otro alegará lo contrario y echará mano de justo de su situación para decir, claro, ella como ya estaba jugada, pero en realidad tampoco estaba jugada. Ella tenía la seguridad de este hospital donde podía quedarse, no digo indefinidamente porque no lo sabría ella, pero podría quedarse por mucho tiempo sin que los nazis la quisieran deportar. Y quizá acababa la guerra y ella quedaba sin ser deportada. Pero sin embargo,
vivía con esta intensidad, no se refugiaba en otras cosas, no pretendía que nada pasaba, así que nos habla de un compromiso muy grande. Vemos hasta aquí hoy, en la siguiente continuaremos con Eti o con alguna de las otras sagas que tenemos en funcionamiento, en marcha. Te recuerdo que está mi libro, Sadhana al Camino Interior, en Amazon, en los mercados de todo el mundo. Está en formato digital, está en formato papel, se puede encargar en los dos. También les recuerdo de los cursos y talleres que doy regularmente. En el caso de los cursos y el reordenamiento vital, que es cuando tenemos conversaciones con alguna persona a través de Skype, siempre es a través de Skype. Reordenamiento vital es para trabajar temas interiores, personales, individualmente. De mi parte no es dando consejos, sino haciendo preguntas y ayudando a echar luz a través de esas preguntas. Y en el caso de los cursos tienen que ver con astrología, con tarot y con distintos temas que son afines al programa. De hecho, se puede solicitar algún tema de los que tratamos en los programas para profundizarlo. Todo esto, para hacerlo, pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y les enviaré información de lo que me pregunten. En cuanto a los talleres presenciales y charlas y demás, se trata básicamente de organizar en donde cada uno vive, organiza el sitio, la convocatoria, y luego me dice, mira, esta sería la propuesta, este sería el proyecto, y como ha ocurrido ya en muchas ocasiones y sigue ocurriendo, simplemente me acerco hasta la localidad y lo hacemos. Así hemos hecho en México, estamos haciendo en Canarias, también en Madrid y aquí mismo en Oviedo, que como ven siempre ahí en Dharma hacemos una vez por mes. Y empezaremos en breve con talleres. En algunas ocasiones estos talleres que doy son, por así decir, privados, porque son para algún grupo que me lo pide en particular, por eso a veces no se puede publicar, y en otras ocasiones sí. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí va. Así nos despedimos y nos encontramos en la siguiente ocasión. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos la próxima vez. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.